se puede lograr. Gracias a todos por haber venido. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestros estudios, muy agradecidos a la gente de Vicente López, que hizo fuerza para que fuera la radio que esté presente en esta recorrida bastante intensa, que tienen toda una jornada, tienen acá en la zona norte, ¿no, Ricardo? Sí, todo hasta las 9 de la noche creo que termina con un choripán que organizan los muchachos. Muchas gracias por la invitación a Alejandro González y a Fabián Ñofo y a todos los amigos, a Daniel García, el presidente del partido, jurado. Muchísimas gracias en serio por la invitación y los felicitamos por la actividad organizada, que es muy intensa. Sí, me avisaron, me dijeron, mira, tenemos el tiempo bastante agotado, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero no puedo evitar preguntarles tanto a Ricardo Alfonsín como a Miguel Base su percepción respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos con esta denuncia del fiscal Nisman respecto de un supuesto encubrimiento por parte de la propia presidenta de la Nación sobre el atentado a la AMIA con uno de los protagonistas, como es Irán, ¿no? Bueno, en primer lugar, digamos que es una denuncia muy grave, de una gravedad superlativa, sin precedentes, creo. No tiene precedentes desde 1983, pero tampoco lo tiene antes de 1983. Creo que no ha habido una denuncia de este calibre antes en la historia política argentina. De todas maneras, hay que esperar, hay que ver cómo avanza la justicia, hay que esperar si las pruebas para ver si las pruebas son realmente las atinentes. Vamos a convocar, ya hemos convocado al fiscal Nisman para que responda a algunas cuestiones en función de los conocimientos que pueda agregar. Hasta ahora lo sabemos por lo que ha salido en los medios. Como yo leo todos, no estoy influido por ninguno, porque leo a los oficialistas y los que no son oficialistas, así que vamos a ver. Es muy preocupante realmente, lo que se denuncia. Por supuesto que con relación al memorándum se conoce nuestra posición, porque nosotros nos opusimos. Y esta denuncia no están hechas, como he leído en algún medio oficialista. No es que estén acusando al gobierno o a algunos funcionarios de encubrimiento por la sanción de la ley. No, al contrario, lo que dicen es la sanción en sí misma es un acto de política exterior, que podrá ser cuestionable o no, pero no supone la comisión de un delito. Todos los otros que se han venido, las pruebas que se han venido acumulando demuestran que en realidad había una tarea que venía desarrollando el oficialismo, orientada, dice el fiscal, a encubrir y a desresponsabilizar a Irán, que culmina en esa ley, pero la ley por sí sola, en sí misma, no es la que amerita la denuncia que ha formulado Nisman, sino todo lo que existe y que no era público, todas las constancias que están en el expediente del fiscal, ¿no? Claro. Miguel Base, me sorprendió, básicamente, en realidad no me sorprendió, me preocupó mucho más el hecho de que sea el propio fiscal Nisman, un hombre que ha sido instituido por el propio Néstor Kirchner en su momento como fiscal para una investigación ad hoc, ¿no? Específicamente para lo que fue la investigación de la voladura de la AMIA. ¿A ustedes los sorprendieron este tipo de declaraciones con tanta contundencia? La verdad es que nos sorprende la posibilidad de que pueda existir este hecho doloso, digamos, este verdadero delito. Nos sorprende que exista una maniobra de esta naturaleza de parte del Poder Ejecutivo. Nos sorprendería que el Poder Ejecutivo y algunos funcionarios, y en particular desde la propia Presidencia de la Nación, sean capaces de llegar a este límite. Pero más allá de eso, por eso es que estamos realmente preocupados, por eso es que, como decía Alfonsín, queremos efectivamente hablar con el fiscal y conocer en profundidad cuáles son, cómo son los hechos. ¿Se puede oponer el oficialismo a esto? ¿A que ustedes no hablen con el fiscal? En todo caso, lo tendrían que hacer en otro lado que no sea el recinto, ¿no? Sí, lo que puede hacer el oficialismo es no acompañar, y nosotros en ese caso la oposición tendrá que llevar adelante la reunión con el propio fiscal. Pero más allá de eso, lo que es absolutamente innegable es que en el gobierno ha habido un cambio de política desde Kirchner a Cristina, digamos, ha habido un cambio en este sentido.
Y el cambio me parece que quedó claramente explicitado cuando la Presidenta de la República envió al Congreso el tratamiento del memorándum de acuerdo con Irán. Cuando Kirchner se hace cargo de la Presidencia de la República y decide impulsar esta investigación con este fiscal, justamente lo hace, bueno, con la convicción de que esto debía resolverlo la justicia argentina. Y solicita el apoyo de organismos internacionales para que la justicia argentina pueda trabajar en esta dirección. Hace poco tiempo la Presidencia de la República cambió la posición y bueno, y comenzó a desarrollar una tarea de manera conjunta con Irán. Nosotros en ese momento advertimos que era justamente un error gravísimo, que nunca Irán iba a colaborar con la posibilidad de que efectivamente se esclareciera qué había pasado con este atentado, ¿no? Hoy escuchaba a un ex funcionario de Cancillería que decía que ya varias veces, en la época en donde el presidente era Néstor Kirchner, autoridades, representantes de Irán, habían establecido contacto y sistemáticamente dijo, creo que alrededor de 6 veces, que los representantes iraníes, distintos representantes iraníes, quisieron establecer este contacto con Néstor Kirchner, y en las veces que se dieron estos encuentros, obviamente Kirchner dijo que no. Cambió la idea, cambió la política de Néstor a Cristina. Sí, cambió. Sí, naturalmente, eso es innegable. Más allá de cómo avanza esta denuncia del fiscal Nisman, lo que es absolutamente innegable es que hay una actitud distinta, que cuando empezó este gobierno, como digo, estaba absolutamente convencido, o por lo menos actuaba como que estuviera convencido de la necesidad de que se esclareciera este atentado. Es más, yo creo que en alguna medida el entonces presidente Kirchner venía a reparar alguna situación de injusticia desde el punto de vista de que él consideraba que la justicia no había avanzado todo lo necesario. Por eso es que incluso puso en marcha... por eso creó esta unidad de investigación. Efectivamente. Ahora, evidentemente cuando el gobierno decide acordar con Irán cómo llevar adelante la investigación y enviar al Congreso este memorándum de acuerdo con Irán, bueno, ahí quedaba claramente manifestado que había un cambio de actitud de parte del gobierno argentino. Sin duda, sin duda. Ricardo, damos vuelta a la página en este momento, porque ya me parece que tenemos que seguir a hablar y empezar a hablar un poco de política, la política nacional. ¿Cobos-Wiener es la fórmula? Bueno, a ver, nosotros, el Frente Amplio había generado una expectativa extraordinaria, ¿no? Tiene que ver con la pregunta. Había generado una expectativa extraordinaria en la sociedad, y no estoy haciendo una afirmación que no pueda demostrar. Ustedes fíjense que el Frente Amplio va a elecciones en el año 2013 y salimos segundos, con el 26% de los votos detrás del oficialismo, con el 31% de los votos, sí, en todo el país. En el año 2014 lo conformamos a nivel nacional, porque en el 2013 lo habíamos conformado en 15 provincias. Lo conformamos a nivel nacional, y entonces las encuestas a los 2 o 3 meses decían que cerca del 27, el 28% de los argentinos decían que querían participar en las internas del Frente Amplio. ¿Se dan cuenta de la potencialidad extraordinaria que desde el punto de vista electoral tenía el Frente Amplio? Cerca del 27 o el 28% de los argentinos decían: yo quiero participar en la interna del Frente Amplio para elegir el candidato a presidente del Frente Amplio. En un país en el que no hay bipartidismo, porque si uno tiene el 27, el 28 y hay 2 partidos, podría decir, bueno, el otro tiene el 70. Claro, claro. Entonces no se podría hablar de tanta potencialidad. Pero en la Argentina hay multipartidismo. Bueno, de hecho, de alguna manera, el Frente Amplio fue un poquito la vedette que estaba entre el Frente Renovador y el macrismo para ver cuál es el... 4 meses. ¿Y por qué? ¿Qué pasó de golpe? ¿Qué pasó? Que dejamos de representar lo que representaba el Frente Amplio. La gente acompañaba al Frente Amplio, se entusiasmaba por lo que el Frente Amplio representaba. ¿Y qué representaba el Frente Amplio? La posibilidad de evitar 2 cosas que no eran las mejores para el país, por lo menos para cerca de 1/3 de los argentinos. Más de lo mismo, un triunfo del oficialismo y regresar a los 90. De golpe, desde el mismo Frente Amplio se empezó a proponer incorporar al Frente Amplio a una fuerza que representa un regreso a los 90. La gente se empezó a preguntar, ¿pero esto qué es? ¿Es lo que yo creo en Frente Amplio o no es lo que yo creo? Porque una dirigente,
que es era la principal dirigente de una de las fuerzas que componían el Frente Amplio, empezó a plantear estas cosas. La gente se desorientó, se generaron dudas acerca de lo que representaba, pero además, al dar esta discusión por los medios, nos hizo aparecer como con fisuras, contradicciones severas hacia adentro. Esto nos dañó mucho. Así todo, hoy el 20% todavía de los ciudadanos argentinos dicen que quieren participar en el Frente Amplio. Ahora voy a la respuesta. Pero habría que poner este contexto. En un paréntesis, Carrió le reclamó al Faunel que sea más amplio y deslizó maguiños hacia Macri esta información de allá. Claro, empezó a decir, generó todas esas cosas, que no son nuevas, no es que ayer lo viene haciendo, desde el día mismo en el que se anunció, en abril, cuando se anunció la conformación a nivel nacional, empezó a hacer este tipo de declaraciones, no se hizo aparecer discutiendo, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos haber esperado agosto para tener reforma, pero esto nos dañó, esta actitud nos dañó. Y hay que recuperar rápidamente los niveles de adhesión que teníamos. Y no es imposible, ni mucho menos. Si empezamos a hacer las cosas que hay que hacer, si dejamos de hablar mal del Frente Amplio, empezamos a hablar de las propuestas del Frente Amplio, empezamos a fortalecer este espacio, a demostrar que es coherente y que sabe qué es lo que hay que hacer con la Argentina, podemos recuperar los niveles de adhesión. Una de las cosas que había que hacer, a mí me parece, para empezar a despertar otra vez expectativa en la ciudad, era la fórmula lo antes posible. Desde mi punto de vista, los dos que tienen más chance, los dos que ganarían la interna seguro, son Cobos y Wiener. Se cortan lejos. Bueno, como radical digo Cobos-Wiener, ¿no? Sería bueno tenerlo lo antes posible. Ahora, Ricardo, perdón que me meta, pero ustedes pueden hacer esta propuesta, ¿no? Definir rápido la fórmula. Lo cierto es que también desde las otras fuerzas, desde el PRO o incluso desde el Frente Renovador, están tentando a distintos dirigentes radicales. Hoy leemos, Macri analiza ofrecerles ministerios y áreas claves a los radicales. Esto por un lado, también Morales con Sergio Massa se ha sacado varias fotos. Bueno, eso es lo que nos ha dañado y nos sigue dañando, pero a ver, ni Morales, ni Macri, ni Sergio Massa, ni Sanz, ni Cobos, ni Base, ni Alfonsín deciden la política de alianza de la Unión Cívica Radical. ¿Saben quién la decide? La decide la Convención Nacional y ya la decidió. Si ellos hubieran querido cambiar, si supieran que en la Convención Nacional encuentran los apoyos necesarios para cambiar lo decidido por la Convención Nacional que aprobó el acuerdo con el Frente Amplio, ya lo hubieran reunido. Y estas cosas, el único objetivo que persiguen, yo creo en el fondo, es debilitar al Frente Amplio. Y no lo van a conseguir, lo va a sancionar la sociedad electoralmente. Independientemente de todas las declaraciones, porque ustedes tienen, a diferencia tal vez de otros partidos, en donde, por ejemplo, por el Frente Renovador, en el máximo nivel habla Massa, en el macrismo por el máximo nivel habla Macri, ustedes tienen 4 o 5 de los principales responsables de una suerte de partido, de unión de partidos. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque ahí es donde se plantea el problema y es lo que decía justamente Ricardo. La gente se comunica al 4793-7471-6009-0250. Mario de Chascomús, muy buen programa, los escucho por internet desde Chascomús. Queríamos saludar al señor Ricardo Alfonsín y desearle mucho éxito, que es un hombre trabajador y honesto, de los que necesitamos hoy en la política, el tío Mario. Pero Mario, muchísimas gracias, no sé el apellido, muchísimas gracias. Rubén de San Isidro, mi saludo a Ricardito por el gran padre que tuvo, a ver unos cuantos radicales me parece por la zona. Mi saludo a Ricardito por el gran padre que tuvo, fue el más valiente de nuestros presidentes también. La información de la gente que se comunica a la líder. Y preguntábamos justamente eso. Hay 4 o 5 interlocutores y todos con el mismo poder de fuego, y estaba mencionando justamente Ricardo Alfonsín, Miguel Base, Morales, Sanz, y quien se me pasa también, porque se va a enojar, va a decir que yo soy de otra línea interna del radicalismo, alguno que me olvido, no sé. Cobos, ni hablar, obviamente. ¿Y estos son los que generan ruido o el ruido viene de afuera? A ver, yo creo que, primero, la diferencia entre el radicalismo y otros partidos políticos, que el radicalismo es efectivamente un partido político, una estructura política que tiene dirigentes provinciales, dirigentes regionales, dirigentes nacionales, y además ha tenido siempre un funcionamiento democrático que a veces linda se acerca demasiado, incluso hasta al desorden. A veces sería conveniente que fuéramos un poquito más ordenados, eso es cierto, porque la verdad es que este funcionamiento tan democrático posibilita que en algunas oportunidades algunos dirigentes
hagan afirmaciones que deberían haber sido consultadas con el resto del partido antes de sostener determinadas posiciones. Pero bueno, pero es en todo caso un partido que tiene un funcionamiento democrático y desde nuestro punto de vista esto es bueno. La verdad es que sin ánimo de criticar demasiado a otras expresiones políticas, también tengo que decir que las otras expresiones políticas, tanto el Frente Renovador como el PRO, son expresiones construidas alrededor de un candidato, alrededor de una persona. La verdad es que el PRO no existía antes de que Macri decidiera ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un día Mauricio Macri decide que quiere gobernar la ciudad de Buenos Aires y hay todo un grupo de empresarios que acompañan esa postulación de Macri y a partir de allí se crea un partido político alrededor de su propia persona. Incluso hoy el PRO no tiene ni siquiera la posibilidad de definir, como lo habíamos definido los radicales, quién va a ser el candidato a jefe de gobierno de la capital federal. Allí uno puede advertir que hay una tensión importante. Hay una candidata que evidentemente es la que mejor mide, la que mejor imagen tiene, y sin embargo, aparentemente por una decisión del propio líder del PRO, no va a ser la candidata a jefe de gobierno de la capital federal, porque el propio líder del PRO, el propio Macri, habría decidido que en todo caso quiere llevar a otro candidato que seguramente le responde más directamente, aunque mida menos que la candidata Gabriela Michetti. Entonces, la verdad es que el nuestro es, desde ese punto de vista, un partido mucho más democrático. El nuestro es un partido en el que se puede participar, discutir, debatir. Y la verdad es que en el Frente Renovador pasa algo muy parecido. Miren, alcanza con mirar lo que está pasando en el Frente Renovador. Massa lanzó su plataforma política, su carrera política de la mano de Giustosi. Desde que se lanzó Massa como candidato a diputado nacional, la gente interpretaba el periodismo hacia la lectura de que naturalmente el candidato a gobernador iba a ser Giustosi. Y a partir de allí se ponen en marcha una serie de cuestiones, se incorpora Pose, se incorpora ahora de Narváez. Ahora Pose sostiene que en realidad Massa debería ir segundo de Macri porque, bueno, toda una situación, incluso están el propio Massa con las puertas abiertas esperándolo a Martín Insaurralde, que hasta hace unos meses fue el candidato de Cristina y que votó con Cristina absolutamente todo en el Congreso de la Nación. Entonces, la verdad es que todas estas cuestiones nos parece a nosotros que reflejan la existencia de estructuras políticas creadas para apoyar determinadas candidaturas. Determinadas candidaturas personales, digamos, para acompañar determinados personalismos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos diferencias importantes. Yo sé que la gente puede interpretar que a lo mejor existe un planteo más ordenado en el PRO, un planteo más ordenado en el Frente Renovador. Bueno, pero eso corre con estos riesgos que señalábamos. Ahora, el tema es que cuando nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar muy seriamente en la construcción de una alternativa que resuelva los problemas de la sociedad. Y por eso es que desde el Frente UNEN estamos trabajando con el socialismo, el radicalismo, el GEN y otros partidos políticos, Pino Solana y otros partidos políticos con los que tenemos afinidad, en la construcción de una posibilidad distinta para el conjunto de los argentinos. Y hay discusiones, por supuesto que tenemos discusiones alrededor de estos temas, pero yo creo que el gran objetivo nuestro tiene que ser tratar de instalar en la sociedad cuál es nuestra propuesta y tenemos que terminar de discutir con estas cuestiones que están vinculadas con, no las tácticas, el tacticaje electoral que tiene que ver con si nos asociamos con uno, si nos asociamos con otro. ¿Por qué esto de discutir permanentemente si nos asociamos con uno, nos asociamos con otro? Bueno, fuera del peronismo, los únicos que tienen estructura nacional es el radicalismo. No nos engañemos, por distintas circunstancias, pero fundamentalmente por esas que fueron buscados a ver de qué manera se podía establecer una suerte de consenso, ¿no, Miguel? Sí, sí, pero yo digo, los radicales tenemos que asumir nuestra responsabilidad y en lugar de estar pensando con quién nos asociamos para tratar de ganar una elección, lo que tenemos que hacer es tratar de mostrarle a la sociedad una alternativa distinta, una propuesta distinta que resuelva el problema de la gente.